Buenas noches, les venimos a presentar un documental sobre la pérdida de identidad cultural en el Cabildo Indígena Muisca de Suba. Nuestro grupo está conformado por Paula Alejandra Abril y Laura Carolina Guerrero, quien les habla. La cultura indígena ha sido cerrada por la cultura predominante que sería la occidental, y esto hace que hayan conflictos generacionales por la asimilación de culturas. Una de las características principales de esta problemática es la dificultad de preservar su lengua, la medicina ancestral y su cosmovisión. Bienvenidos a mi territorio de la comunidad indígena Muisca de Suba. A continuación vamos a subir al santuario, a la casita ceremonial donde se practican diferentes rituales. El surgimiento de esta problemática social se ve reflejado desde que los abuelos que estaban en el cabildo se escondían para poder entrar a la casita ceremonial, ya que existía vergüenza por la marginación que sufría el pueblo indígena. La ciudad no estaba apta para saber que el pueblo originario todavía habitaba y resistía. Estos mismos se veían dificultades para hablar su lengua nativa y expresarse. El gobernador de la comunidad indígena de Suba, Jason Triviño, nos muestra que la ciudad los ha puesto en una posición de quitarles principios y valores ancestrales, y prácticas como la medicina ancestral a ser catalogada como estigmatizada al no estar científicamente comprobada. La pérdida de identidad a través de la violencia, ¿sí? Pues porque la violencia no es solamente física, sino también psicológica. Lo que se da aquí en la ciudad, pues uno llega a un colegio, yo lo viví, y se burlan de uno por autorreconocerse como indígena, entonces muchas veces lo más fácil es negarlo. Y eso pasa mucho en los jóvenes de la comunidad. Hoy en día hay procesos de educación propia que están tratando de equilibrar y detener un poco esa situación, y hoy tenemos muchos más jóvenes, más de 250 jóvenes en procesos de formación permanente en lo propio. La lengua muisca ha resistido a partir de la gastronomía, de la familia y de las prácticas que son cotidianas en El llamado se hace principalmente para poder hacer visible el reconocimiento de que hay un pueblo originario que fue invadido y explotado, que ha perdido su territorio, y esta problemática persiste con gran impacto en la pérdida del territorio por la construcción de la ciudad, donde antes habían campos, lagunas sagradas, hoy solo se ven edificios, carreteras y centros comerciales. El territorio que durante siglos sostuvo sus tradiciones, vidas ancestrales, la lengua y la espiritualidad ha sido reducido debido a la expansión de Bogotá. El paradigma escogido por nosotras es el paradigma de epistemologías del sur, puesto que es importante reconocer, visualizar y valorizar los saberes y experiencias para poder reconstruir, formular, legitimar alternativas para una sociedad más equitativa y libre. Esto aplica en la comunidad indígena, ya que al visibilizar los saberes marginados de los pueblos respondiendo a la necesidad ética y política como otras formas de conocimiento que han sido históricamente silenciadas por la modernidad, ya que su cosmovisión, su lengua, su mensaje ancestral y su relación con el territorio no encajan con el conocimiento occidental. A continuación les mostraremos una entrevista con la autoridad de jóvenes, Oscar Chopasa. ¿Cómo te llamas? Shoa, Cheji Causa Despowe, la Chesua fue Camiscawe, Guaque Chopasá. Buenas tardes. Mi nombre es José Crespo, mi clan es el clan Yopasá. Soy indígena del pueblo Muisca de Suba y soy autoridad tradicional de jóvenes. ¿Me puedes decir cómo ha sido el proceso de recuperación de tierras? El proceso, más allá de la recuperación de tierras, de soberanía como tal y la existencia del pueblo Muisca Suba, ha sido algo complejo. La localidad se disuelve el territorio del resguardo se disuelve en 1887, y de ahí a la municipalidad y después en el 64 a la localidad, pues fue un proceso de transformación que las tierras fueron perdidas por el tema del volteo de tierras, la piratería y las demás causas que afectaron a la localidad. Entonces eso fue perdiendo la tierra entre las abuelas y los abuelos que heredaron los linderos que quedaron de resguardo, y desde el año 90 empezó una revitalización del pueblo con una serie de investigaciones tanto propias como de las instituciones por parte del Estado, y se empieza ese proceso de revitalización desde el 99 como comunidad muisca. Actualmente digamos que generamos una presencia permanente gracias a un proceso de recuperación del territorio en donde estamos hoy, que es el santuario, y el santuario está ubicado en la localidad de Suba, arriba en el barrio Miraflores,
y básicamente se compone de una serie de parcelas y hectáreas que han sido recuperadas autónomamente por la comunidad y en las cuales hemos levantado nuestras, como ustedes pueden ver a mi espalda, nuestras casas ceremoniales o nuestro Cusmuy, que es nuestra casa de pensamiento. Aparte del Cusmuy, pues como pueden ver, tenemos el Fuechi, que es como una cocina, y estos espacios son como de integración de toda la comunidad. ¿Cuál es la lengua nativa y cómo la aprenden las generaciones más jóvenes? En sí, las lenguas indígenas como tal, gran parte de la altiplano cundiboyacense y andino tienen una vitalidad muy importante, y es que descienden de la misma rama chipcha. De ahí se habla, según oidores y escribanos del periodo de la colonia, que hubieron varias derivaciones del lenguaje chipcha que se fueron desintegrando y se fueron consolidando en dialectos propios. Para el caso de nosotros como región cundiboyacense o región andina, se puede decir que hubo una rama común de lo que se denomina el muisc cubum, pero gracias también como a ese proceso de renización se ha dado también a reconocer que dependiendo de la municipalidad, de la localidad, del lugar dentro de la sabana en el que usted se encontrara, podían haber unas variaciones de lengua. Entonces, en ese sentido, acá en Suba hablamos es de la Suba Cubum, la lengua de Suba. Esta se compone pues básicamente de las diferentes formas que se han recopilado de las palabras y oraciones que comúnmente se pueden encontrar en los manuscritos, como el manuscrito 108, y demás piezas de diferentes oidores y escribanos que sirven y que ahorita se encuentran en el Archivo Nacional. Actualmente tenemos una cátedra en la Universidad Nacional sobre lenguas que la da Nicole, Saya Nicole, se me olvidó el apellido, qué pena. Es básicamente nuestra etnolingüista e investigadora en todo este tema de las ramas de las lenguas, y ella da una cátedra en la Universidad Nacional sobre este tema. Ahí es la gran parte de revitalización que hemos hecho, pero pues también de manera autónoma tenemos unas escuelas como Chibus Huesca que se dan en ciertos periodos del año y permiten, digamos, aprender la lengua. ¿Cómo es el proceso de fortalecimiento de saberes ancestrales y cómo es que contribuyen a la sociedad? Nosotros fortalecemos el tema del derecho mayor y la salvaguarda de la ley de origen directamente desde la preservación de las tradiciones y la cultura como indígenas raizales de Suba. Cuando hablamos del tema del raizal, directamente entendemos que gracias a ese proceso de gentrificación y de transformación de las culturas y de nuestro territorio, ya se fueron desintegrando como el sentido de llamar indígenas, sino simplemente campesinos, y de campesinos a ciudadanos. ¿Cómo es el proceso de fortalecimiento de saberes ancestrales y cómo es que contribuyen a la sociedad? El proceso de fortalecimiento, digamos, de nuestras costumbres, más allá de lo ancestral, tanto lo tradicional como lo ancestral, parte del hecho de la resiliencia que han tenido las propias comunidades en salvaguardar su información y todo el tema cultural y tradicional para, digamos, todo este tema que ha suscitado a raíz de la llegada de la ciudad acá a la localidad, de la constitución como de Suba como localidad. Y pues eso, digamos, que ha llevado un poco como una simbiosis entre entender lo tradicional partiendo de un hecho de que ya estamos en un contexto de ciudad. Entonces yo creo que somos uno de los pocos pueblos indígenas a nivel nacional que se puede decir que su proceso de recuperación o de tradición desde lo indígena parte desde la vulneración de su territorio al llegar a la ciudad y desindigenizar la sabana de Bogotá. Entonces desde ahí, digamos, que se desconoce el solo hecho de que existan pueblos indígenas, como el caso de nosotros los muiscas, en la ciudad. Y eso, pues, digamos que ha sido la principal lucha y recategorización que hemos generado. ¿Qué genera en la sociedad o qué impacto bueno o positivo? Pues yo no creo que sea necesario hablar todo en términos moralistas de bien o mal, sino simplemente en cómo se contribuye o se lleva ese sentido de la pervivencia de las culturas y las tradiciones que al final hacen parte de lo que nosotros denominamos como república, ¿no? ¿Ves reflejado en la sociedad el reconocimiento a la medicina ancestral y la cosmovisión de la comunidad? Al vivir en la ciudad es algo complejo, porque por lo menos si nosotros fuéramos un cabildo en región, tendríamos el lugar donde sembrar nuestro ejercicio de medicina, tendríamos el arroyo, la laguna, el humedal directamente para hacer ese sentido de ofrenda. En la ciudad aún mantenemos nuestros ecosistemas, pero están tan descuidados tanto por la situación que genera la ciudad como la situación que generan contaminantes como las diferentes municipalidades, para el caso del río Bogotá,
que pues es muy complejo tratar de entender o amarrar un sentido cosmogónico propio a raíz de que siempre estamos en un constante sentido de ejercicio de ciudad. Entonces todo parte de un sincretismo, de entender y asimilar cómo uno vive lo indígena, teniendo en cuenta de que se crió y se vio y vive en una ciudad, y sobre todo que se compone en una localidad. Entonces el vivir en lo urbano no nos separa tampoco de nuestro pensamiento, porque es la otra. El ejercicio de lo indígena no se vive en unos trajes, o no se vive en un maquillaje, no se vive solamente en el mambo, se vive directamente, que ha llevado un poco como una simbiosis entre entender lo tradicional partiendo de un hecho de que ya estamos en un contexto de ciudad. Entonces yo creo que somos uno de los pocos pueblos indígenas a nivel nacional que se puede decir que su proceso de recuperación o de tradición desde lo indígena parte desde la vulneración de su territorio al llegar a la ciudad y desindigenizar la sabana de Bogotá. Entonces desde ahí digamos que se desconoce el solo hecho de que existan pueblos indígenas, como el caso de nosotros los muiscas, en la ciudad. Y eso pues digamos que ha sido la principal lucha y recategorización que hemos generado. ¿Qué genera en la sociedad o qué impacto bueno o positivo? Pues yo no creo que sea necesario hablar todo en términos moralistas de bien o mal, sino simplemente en cómo se contribuye o se lleva ese sentido de la pervivencia de las culturas y las tradiciones que al final hacen parte de lo que nosotros denominamos como república, ¿no? ¿Ves reflejado en la sociedad? Sentido de ejercicio de ciudad. Entonces todo parte de un sincretismo, de entender y asimilar cómo uno vive lo indígena, teniendo en cuenta de que se crió y se vio y vive en una ciudad, y sobre todo que se compone en una localidad. Entonces el vivir en lo urbano no nos separa tampoco de nuestro pensamiento, porque es la otra. El ejercicio de lo indígena no se vive en unos trajes, o no se vive en un maquillaje, o no se vive solamente en el mambo, se vive directamente. ¿Cuáles son las prácticas culturales que realizan para preservar su identidad? Nosotros pues digamos que dentro de ese ejercicio de tradición y remembranza, la mayoría de cosas comunes que se practican es, como les estaba comentando, en la escuela Huechazuca, factores tanto de educación en la música como en el tejido, en el arte, en las danzas, no solamente en esta revitalización cultural, sino también lo que les decía y comentaba en el sentido de la lengua indígena. También hay formas que trascienden un sentido como material, y lo tratamos como de denominar y enfocar en ese tema de la medicina tradicional en nuestros espacios de trasnocho o de consulta, que es básicamente una noche sentada de palabreo con los más mayores de la comunidad, o los que orientan y tienen esa palabra de autoridad espiritual, que básicamente en el transcurso se genera una forma de pensamiento, una palabra que va orientando el sentido de la noche. A continuación verán una entrevista con la trabajadora social del Cabildo, Daniela Morales. Choami Bichine, Shejika Daniela Morales Gutiérrez Bue, Ngachasua Kekamuska Bue, Shokam Teba Hueta Hueta Hisca. ¿Cómo están? Me presento, Daniela Morales Gutiérrez. Soy autoridad tradicional del Cabildo Indígena Muisca de Suba, desde la Múcura de Justicia y Guardia Indígena. Un gusto saludarles desde la distancia y muchas gracias, Carolina, por la invitación. Gracias. Daniela, ¿cómo ha sido la resistencia cultural del pueblo muisca? Bueno, el pueblo muisca es el pueblo indígena originario de Bogotá. Bogotá tiene su historia por todo el altiplano cundiboyacense. Nosotros actualmente somos 6 comunidades que componemos el pueblo muisca, que va desde Suba hasta Sesquilé, pasando por Bosa, Cota, Chía, Tocancipá. Lo que nos une es el río Funza, el río Bogotá. La resistencia cultural que se ha venido fortaleciendo y se ha venido trabajando son mediante procesos formativos. Estos procesos formativos hacen que la transmisión de saberes a partir de la tradición oral, el tejido, la agricultura, la lengua, que también nuestra lengua es un proceso de revitalización, porque pues también como pueblo originario de Bogotá tenemos nuestra historia, tenemos nuestra propia lengua. En un futuro, ¿cómo ves la ciudad de Bogotá desde una mirada del pueblo muisca? Bueno, el pueblo muisca de Suba se ha venido
visionando a partir de su plan de vida. Nosotros tenemos un plan de vida a 50 años. Este plan de vida se conforma por nueve chíes, que son como 9 líneas, dentro de las cuales está justicia propia, está gobierno, está salud, está educación, está familia, está territorio y muchas otras que también dan ese horizonte a lo que queremos como comunidad y como pueblo. Nosotros como pueblo Muisca de Suba le ofrecemos a la ciudad y le hemos ofrecido a la ciudad muchas herramientas para que esto crezca. Nosotros no estamos diciendo que la ciudad no crezca, pero también que la ciudad respete las prácticas culturales y la historia que tiene Bogotá, que la historia somos el pueblo Muisca. Nosotros en el año 2023, 2024, nosotros en el mes de diciembre firmamos el sistema de sitios sagrados del pueblo Muisca. Y esto también se tiene que reconocer porque el territorio que compone el pueblo Muisca es amplio y en cada territorio tenemos nuestros sitios sagrados. En esos sitios sagrados donde se practica la ritualidad, la ancestralidad, la espiritualidad, se fortalece la identidad y se construye comunidad. Del mismo modo venimos también aportándole a la sociedad mayoritaria nuestros espacios también, de conocer también quién es el pueblo Muisca, cómo lo ejercemos a partir de las diferentes iniciativas que hemos iniciado o hemos desarrollado también en conjunto. Esto pues sin dejar a un lado que la espiritualidad y la medicina es un eje fundamental para nosotros como pueblo. ¿Cómo afecta el estilo de vida urbano a la conservación de prácticas tradicionales como los rituales, medicina o los calendarios ancestrales? Bueno, hay que partir también desde que el pueblo Muisca, antes de que Suba fuera parte de Santa Fe, antes de que fuera municipio, Suba era un pueblo. Suba tiene su propia identidad. Suba también le dio el paso a la ciudad y con esto me refiero a que se dio parte de sus tierras y esto fue con la disolución del resguardo. Nosotros teníamos muchas tierras, pero nuestras familias fueron robadas precisamente por esos grandes terratenientes. Le robaban la tierra, en ese entonces era por la FAPCOA, que era la chicha, entonces hacían los tratos con tierra. Y así muchos de ellos vinieron perdiendo las tierras. Y es como lo vemos hoy en día, ¿no? Mucha construcción, mucho gris y es devastador porque la comunidad actualmente sigue aún sufriendo por eso. Los impuestos ahorita son muy costosos. La comunidad se dedica a la agricultura, a los saberes propios, a los artes heredados, lo que es la orfebrería, la alfarería, el tejido, a trabajar la tierra. Y este mundo o lo que le ofrecimos y le dimos paso a la ciudad, pues afectó mucho también nuestras prácticas culturales y ancestrales. La ciudad también a través del tiempo pues no ha reconocido también la existencia del pueblo originario y esto hace que ensucien las aguas. Sabemos que digamos el mal llamado Juan Amarillo es el humedal Tibabuyes y era una laguna fuente de alimento donde también se practicaba la partería. Y a partir de esas pequeñas acciones que hizo la ciudad es que nuestras prácticas no pueden seguir siendo, valga la redundancia, practicadas, porque la ciudad se encarga de contaminar cerros, montañas y lagunas. Desde la conceptiva 2013 se habla de la educación propia, producto de reflexiones de carácter educativo de indígenas como la de Manuel Quintín Lame, quien rescata al aprender desde la naturaleza, también desde encuentros y mesas de concertación entre organizaciones indígenas que permitieron pensarse en la construcción de una política educativa de los pueblos indígenas de Colombia, de forma articulada con el Ministerio de Educación Nacional, surgiendo así el SEIP, Sistema Educativo Indígena Propio, para la concreción de la educación propia, y el proyecto educativo comunitario como una forma de orientar la educación a nivel local. Escogimos el enfoque humanista crítico, ya que podemos ver claramente cómo la comunidad y la estructura social dominante ha afectado de gran manera culturalmente la identidad de la comunidad indígena de Suba. Y a raíz de esto, buscan transformar la realidad social, cuestionando las estructuras de poder, haciéndose visible en una sociedad que los margina. Esto es todo por este documental. Como mujer indígena del Cabildo Muisca de Suba, deseo que este documental haya sido de su agrado y de aprendizaje.
ya que hay una comunidad indígena ancestral que lucha por ser reconocidos y visibilizar su comunidad. Gracias por vernos.